Choi Tae-yong y Lee Jong-woo eran dos amigos de toda la vida. Literalmente, desde que nacieron solo se conocían el uno al otro. Era natural ya que sus padres eran amigos desde que iban en secundaria. Sería raro si ellos, como sus hijos, no fueran amigos desde pequeños. Ambos crecieron juntos, hacían todo juntos, se cuidaban y estaban ahí para el otro. Jung siempre sintió la necesidad de proteger a Tae-yong. Siempre fueron muy unidos, pero las cosas cambiaron cuando en su adolescencia Tae-yong se manifestó como alfa. Poco a poco su amigo de toda la vida se fue distanciando de él. Al principio lo evitaba hasta que un día dejó de verlo por completo. El tiempo siguió así hasta que en una ocasión Jung-woo lo encontró resguardado en un cubículo del baño, sufriendo los estragos de su celo. Tae-yong, aparte de ser atractivo, era un alfa dominante. Sus feromonas eran tan fuertes que en varias ocasiones los omegas que percibían este aroma caían en la locura por él, haciendo que Tae-yong desarrollara una fuerte repulsión por los omegas. Los detestaba tanto que desarrolló un trauma que le hacía rechazar las feromonas de cualquier omega. Jung-woo, que hasta el momento era beta, se mantuvo ahí para apoyarlo y protegerlo como solía hacerlo cuando eran pequeños. Así, la relación de ambos volvió a la normalidad. Volvieron a ser tan unidos como antes. Tae-yong constantemente recibía cartas de amor llenas de feromonas de omega. Todo eso era asqueroso para él. Tae-yong se sentía afortunado de tener a su amigo a su lado y que este fuera beta. Así, él no tendría que lidiar con la molestia de las feromonas. Y, en el fondo, Jung-woo también se sentía feliz y afortunado de ser un beta. ¡Qué suerte que no soy omega!, pensó. Pero las cosas cambiarían nuevamente para ambos, pues el invierno de ese mismo año, Jung-woo se manifestó como omega. Y así comienza Omega Complex. Saltamos en el tiempo 5 años y vemos cómo Jung-woo se encontraba en una celebración de inicio de año, aunque en realidad fue arrastrado ahí por sus amigos. Ese lugar lo ponía nervioso, habían muchos alfas y omegas alrededor, simplemente no podía estar tranquilo. En eso se percata que un chico guapo estaba a la par de él. Aunque nunca se habían visto antes, este deduce que acaba de salir del servicio militar. Jung-woo se lo confirma, pero solo da respuestas cortas. No entendía por qué ese chico le tocaba ese tema. Uno de sus compañeros, bien intenso, empieza a insistirle que tome y tome. Pero él no podía permitirse relajarse y beber sin preocupación, más aún porque cada vez que escuchaba la puerta sonar, ante el aviso de la entrada de nuevas personas al lugar, el nerviosismo aumentaba más y más. Justo en ese momento entraba Tae-yong. Este hizo notar su presencia como alfa dominante, pues al entrar al sitio, sus feromonas fueron percibidas por todos. Jung-woo quería pasar desapercibido, no quería que Tae-yong supiera que él estaba ahí también. Las feromonas del alfa eran tan fuertes que le estaba siendo difícil controlarse. Esta inquietud fue notada por el otro chico, y como siempre hay alguien que mete la pata, es el mismo tipo que no se le ocurrió mejor momento para decir, o mejor dicho, para gritar, que su mejor amigo Jung-woo acababa de volver del servicio militar. Era obvio que pasaría lo que Jung-woo tanto temía. De inmediato, Tae-yong se dirigió hacia donde estaba él. Después de 5 largos años, no podía creer que tuviera nuevamente a Jung-woo frente a él. Por su parte, el omega trató de poner su mejor cara, controlándose ante sus feromonas. Así que trató de darle su sonrisa más tranquila, para intentar disimular lo que realmente estaba sintiendo. No podía permitir que Tae-yong descubriera que era omega. Ambos sabían que ese era un tema que debían tratar a solas, así que Jung-woo le propuso que fueran a otro lugar para hablar, y así lo hacen. Antes de empezar, el omega se toma una pequeña pausa para fumar su cigarrillo. Lo que pasaba era que el humo de este cigarro emite una leve fragancia a feromona de omega, lo que lo ayuda a ocultar sus feromonas propias. Y esto claramente era asqueroso para Tae-yong. Estando ahí, el alfa no se contiene y le empieza a reclamar del por qué desapareció durante 5 años. Jung-woo solo le dice que no fue su intención, solo que cuando el alfa terminó sus 2 años de servicio militar, él empezó los suyos. Cosas y más cosas pasaron hasta que ninguno de los dos supo del otro durante esos 5 años. Al final, Jung-woo trata de restarle importancia a la situación diciendo que de igual manera ahora ya están juntos nuevamente y que siguen siendo amigos sin importar el tiempo que pase. Un poco más tranquilo, Tae-yong le dice que nunca permitirá que se vuelva a separar de él, no importa cuánto trate de evitarlo, y así nomás quedan en buenos términos nuevamente.
Pero al ver su expresión tranquila, Jung-woo le pregunta de la nada si aún seguía odiando a los omegas. Este le confirma que sí, los odia tanto que le pone la piel de gallina solo pensar en un omega. Jung-woo, con una sonrisa tranquila, le dice que se adelante ya que él fumaría su último cigarro. Al quedar solo, piensa en que fue precisamente porque sabía del trauma y rechazo de Taeyong hacia los omegas, que decidió alejarse de su amigo desde que se manifestó como omega, pero curiosamente en ese tiempo también fue consciente de cuánto le gustaba ese alfa. Al entrar nuevamente al local, este nota cómo la mirada de todos los presentes estaba sobre él. Sus compañeros no tardan en bombardearlo con preguntas sobre cómo es que conoce al alfa Taeyong. Este les cuenta que es así porque sus padres son amigos y naturalmente ellos también lo eran. Pero ¿por qué era que todos estaban tan curiosos sobre el alfa? Los demás le cuentan que era porque Taeyong es súper famoso en la universidad, no solo por ser tan guapo e inteligente, sino también porque era alfa dominante. Por eso, todos querían saber la relación que tenían ambos al verse tan cercanos. Entre plática y plática nos damos cuenta que el nombre del otro chico era Kim Do-young y que igual era alfa dominante. También sale el tema de que Taeyong odia a los omegas, cosa que se le hace bastante extraño a Do-young. Que un alfa rechazara a los omegas no parecía tener sentido. En ese momento aparece Taeyong, celoso al ver a alguien más tan cerca de su amigo, y como había escuchado lo que estaban hablando de él, le dice que no tiene nada de raro que él no soporte a los omegas. A Do-young se le hace bastante extraño que Taeyong diga eso cuando Jung-woo, su mejor amigo, era omega. Dios, eso era lo peor que le pudo haber pasado en ese momento. Do-young continúa diciendo que se le hace extraño que Jung-woo, a pesar de ser omega, se haya enlistado en el servicio militar, ya que para los omegas este era opcional. Al mismo tiempo, Jung-woo se encontraba perdido al ver que sus intentos por ocultar su verdadero ser haya sido descubierto tan fácilmente. Pero antes de que pudiera contestar, Taeyong lo separa de Do-young diciendo que es una tontería, pues su mejor amigo era Beta y no un omega. Do-young vuelve a insistir ya que estaba un poco confundido al haber sentido feromonas de omega en él. Jung-woo, más calmado, le explica que en realidad es porque fuma cigarros con aroma de omega, y aunque este seguía confundido, logra leer el ambiente, así que se disculpa por el malentendido y se va del lugar. En ese momento, al quedar los dos solos, hablan de que no entienden por qué ese chico Do-young actúa tan cercano a Jung-woo cuando apenas se habían conocido esa misma noche. Y al enterarse que también era alfa dominante, suelta sus feromonas ante los celos que le provocaba saber que había un alfa rondando a su querido amigo. Pero aquí le suelta otra bomba. Taeyong le dice que es un alivio que no sea omega, y que si lo fuera, entonces su amistad terminaría. Ante esto, Jung-woo no puede evitar sentirse horrible al escuchar eso de su mejor amigo y la persona que le gusta. Cuando al fin terminan esa reunión, el alfa se ofrece a acompañarlo a su casa ya que vivían cerca. Dada la situación, ambos recuerdan cómo era Jung-woo el que siempre estaba protegiendo a Taeyong desde que eran pequeños, y ahora que las cosas eran al revés, se sentía un poco extraño para el omega. Mientras iban de camino, Taeyong le dice que hay muchas cosas que le gustaría preguntarle, pero lo que más quiere saber es que, si en todo ese tiempo en el que no se vieron, Jung pensó en él. Este le responde que no sabe por qué quiere saber eso, pero le aclara que no hay razón para preocuparse, pues ahora él lo considera más que como a un amigo, ya como parte de su familia. Estas palabras parecen ser suficientes para calmar el agitado corazón del alfa, que aún conservaba el temor de que su amigo de toda la vida lo volviera a abandonar. Al día siguiente no puede dejar de pensar en cómo se habían dado las cosas hasta ese momento. Se lamentaba de haberse manifestado como omega y haber desarrollado sentimientos por Taeyong. Si no hubiese sido así, quizá en ese momento estarían juntos en la misma carrera, pero no había nada que pudiera hacer. Todos sus esfuerzos por evitarlo terminaron en la nada. Al final se volvieron a encontrar en esa fiesta de bienvenida. Una parte de él estaba feliz de volverlo a ver, pero al mismo tiempo se arrepentía de haberlo evitado todos esos años, y que ahora tenga que vivir aparentando ser Beta. Y en ese momento se sale de sus pensamientos cuando Do-young llega con él. Este lo invita a almorzar, y estando en el lugar entre que platican de cosas triviales, a propósito empieza a liberar feromonas. Jung-woo se ve afectado por el repentino aroma, pero afortunadamente logra controlarse. Porque sí, Do-young ya tenía sospechas de que Jung-woo era omega y quería comprobarlo liberando un poco de sus feromonas para ver la reacción de Jung.
pero como ya sabemos, este se pudo controlar bien. Pero lo que no se esperaba era encontrarse también con Taeyong, que al verlo se alegró por encontrarse con su amigo, pero toda su alegría se fue tan rápido como vino al ver que también estaba ese molesto tipo que rondaba a su querido Jungwoo. Por eso no duda en ir con ambos, y ahí era obvio que iba a sentir las feromonas que Do-yoon acababa de liberar sobre su amigo. Por eso también empieza a liberar las suyas intensamente para opacarlas de Do-yoon. Pero esto terminó por romper la poca resistencia del Omega, que sin poder evitarlo termina huyendo con excusas a los baños y ahí poder hacerse una jalación express para intentar controlar sus ánimos agitados por las feromonas de Taeyong. Luego de eso, vuelve con los dos, aunque el resto del almuerzo fue bastante incómodo. Al despedirse de Do-yoon y quedar ambos solos, Taeyong le arma una escenita de celos al no comprender por qué ese tipo siempre estaba actuando cercano con él, y además ahora lo había llenado de sus feromonas. Jungwoo trata de hacer de menos la situación y le dice que él solo es un beta, así que no entiende por qué él está tan alterado con el tema de las feromonas de Do-yoon. Al final, como que tienen una mini pelea que hace que Jungwoo vuelva a pensar en lo cobarde que es al ni siquiera poder confesar sus sentimientos y el hecho de que es Omega a Taeyong. Por esto mismo, Jung ignoró al alfa por durante una semana. No tenía ánimos para lidiar con él en esos momentos, pero por desgracia para él, ya no podía seguir evadiendo a su amigo, ya que su compañero intenso le rogó que se uniera a su club para poder completarlo y que no se lo disolvieran. Y como sabía que si Jungwoo aceptaba unirse, tanto Do-yoon como Taeyong también lo harían, solo así lograría completar a los miembros de su club. Jungwoo sabía que si estaba Do-yoon, a su amigo no le iba a agradar estar en el mismo espacio que el otro alfa, pero no había nada que pudiera hacer ante la insistencia de su compañero. Al menos no tendría que participar de las actividades de ese club, y como era de esperarse, a la salida se encontró con Taeyong, que lo miraba intensamente pues había sido ignorado por una semana completa. Y aunque Jungwoo estaba incómodo por eso, el alfa le restó importancia, pegándose a él y preguntando por qué lo había estado ignorando. Jung se disculpa sinceramente pues sabe que actuó mal. El alfa también se disculpa por haber dicho cosas imprudentes la última vez y así vuelven a reconciliarse. A petición del amigo intenso, los miembros del club se encontraban celebrando pues al fin su club ya estaba completo. Ahí, Taeyong nuevamente trata de impedir cualquier intención de contacto que Do-yoon pudiera siquiera pensar en tener con su querido Jungwoo. Además que a propósito estaba siendo muy meloso con Jung y no dejaba de marcar su territorio con sus feromonas, haciendo que al pobre Jung se le hiciera cada vez más difícil mantener la cordura. En realidad estaba en su límite. Por eso mismo, Jung logra escaparse con la excusa de que necesita fumar. Ahí se encuentra nuevamente con Do-yoon. Entre la conversación no pasa mucho para que Do-yoon sea directo y le diga que sabe que él es Omega. Al sentirse descubierto, Jung sabe que ya no tiene sentido negarlo. Do-yoon le explica que lo supo desde el principio, pero tenía sus sospechas, ya que él aseguraba ser beta. Pero lo que terminó de confirmárselo fue cuando en esa ocasión en que salieron a almorzar y Taeyong llegó esparciendo sus feromonas, él pudo notar cuando Jung se puso duro. No lo estaba amenazando ni nada por el estilo, solo quería saber por qué se ocultaba fingiendo ser beta. Entonces, Jung también decide ser directo y le dice que es así porque Taeyong odia a los Omegas y a él le gusta Taeyong, así de simple. Y si no se confesaba a él, era por eso, por temor a ser repudiado. Pero algo que también le llamaba la atención al Omega era saber por qué Do-yoon le preguntaba por su amigo. ¿Acaso a él también le gustaba Taeyong? El puro asco se apodera de Do-yoon, e incómodo por esa suposición, le dice que lo más razonable en ese caso era que a él le gustara Jungwoo, pero este no quería saberlo. Sería incómodo y vergonzoso recibir una confirmación de que Do-yoon gustaba de él, pero al final se lo termina diciendo: Jungwoo, estoy interesado en ti, el que me gusta eres tú. Pero por muy incómodo que sea todo, Jungwoo le frena el carro diciéndole que el único chico que le gusta es Taeyong, así que le aconseja que mejor se busque a alguien de su edad, ya que no le gustaban los hombres más jóvenes que él. Al regresar con Taeyong, este empieza a fingir estar borracho, cosa que Jung se la cree y le dice a los demás que llevará a su amigo a casa ya que estaba muy ebrio. Al salir se topan nuevamente con Do-yoon, por lo que Taeyong vuelve a liberar feromonas en abundancia para alejar al otro alfa y marcar lo que es suyo. Por fortuna, Jung se pudo controlar esta vez, aunque con dificultad.
De camino a casa, Taeyong se comporta bastante acaramelado con Jung. Al pobre ya le estaba siendo bastante difícil mantener la calma. Al final, con la misma excusa de que estaba muy borracho y que se sentía mal, logra convencer al Omega para que lo lleve hasta su casa. Estando ahí, instintivamente el Alfa empieza a oler las cosas de su amigo. Es ahí donde siente un aroma muy agradable en todo el lugar. Bastante nervioso, Jung le inventa que es así por el aromatizante que usa y para evitar el tema, lo apresura a que tome un baño. En lo que su amigo está ocupado, él aprovecha a ocultar todas sus medicinas que lo puedan delatar como Omega. Después de que él también tomara un baño, notó cómo su amigo estaba llenando la habitación con sus feromonas. Al final, los dos se acuestan juntitos, y cuando Jung creyó que su amigo estaba dormido, le confiesa que había recibido una confesión de Do-Jung. Si bien lo había rechazado, Do-Jung estaba dispuesto a esperar que él pensara mejor las cosas y se decidiera a darle una oportunidad. En eso, Taeyong, que sí estaba despierto, por fuera se mostraba tranquilo, pero en realidad estaba un poco molesto, liberando nuevamente un poco de su esencia. Al final, le dice que no importa lo que haya pasado, igual lo rechazó. Además, que ellos eran amigos, así que él no tenía problema con eso. Pero esta respuesta había dejado un poco inquieto el corazón del Omega. Horas después, cuando Jungwoo estaba en sueño profundo, Taeyong no podía conciliar el sueño del todo. Piensa en lo realmente hermoso que es Jung. Se preguntaba cuáles eran los sentimientos de su amigo hacia él. Además, tenerlo así de cerca parecía un sueño, y si lo era, no quería despertar. A la mañana siguiente, Jung despierta entre los brazos de su amigo. Muy apenado, se aparta de él. Su momento se interrumpe cuando el Omega recibe la llamada de Do-Jung preguntando si estaba bien después de irse con un alfa borracho. Este le asegura que no pasó nada y que puede estar tranquilo, y bastante cortante le termina la llamada. Al ver el interés y la preocupación que el otro alfa mostraba con su amigo, Taeyong libera más feromonas por su enojo. Jungwoo lo tranquiliza diciéndole que, a pesar de que recibió una confesión, nada podría pasar entre ambos. Él es beta, no es como que fuera un omega. Al escuchar que su amigo se comparaba con un omega, su enojo aumentó aún más. Él no podía ser omega. Tenía la suerte de ser beta, si no, sería un problema con el tema de las feromonas. Jung lo consuela asegurándole una vez más que él es beta completamente. Ni siquiera podía sentir tal cosa como las feromonas, pero en sus adentros piensa que lo mejor será seguir ocultando la verdad sobre lo que en realidad es, y sobre todo sus sentimientos hacia su amigo. Después de que este se fuera apresurado, Jung fue consciente del fuerte aroma que dejó su amigo. Había aguantado bien durante todo ese tiempo, pero ahora que estaba solo, se podía autocomplacer como quisiera con el aroma de Taeyong. Definitivamente, nunca había sentido tanto deseo sexual como ese día. Después de sus clases y de que todo estuviera relativamente bien, esa tarde tendría reunión con sus compañeros del club, pero había un pequeño problemoski, y es que, en el club, justo ese día también estaba Do-Jung y Taeyong. Además que Jung desde la mañana estuvo presentando síntomas de resfriado, como temperatura alta y debilidad. Entre la conversación, estos dos no pudieron evitar tener una mini pelea, con Jung en medio. Y por esto mismo de que ambos eran alfas dominantes, no podían evitar liberar intensamente sus feromonas, esto con el fin de demostrar quién era el más dominante. Pero no fueron conscientes, o al menos Do-Jung, que sí sabía la verdad de Jung, que estar expuesto a los dos alfas lo afectaba muchísimo. En ese momento, Jungwoo supo que sus síntomas no se trataban de un simple resfriado como creía, era algo peor. Su celo se estaba manifestando en ese lugar. Los demás compañeros, que eran betas y que también tenían la percepción de que Jung era beta, no entendían mucho lo que estaba pasando. En cambio, Do-Jung decidió tomar acción de inmediato, así que liberó feromonas para cubrir al Omega con su aroma, y que Taeyong no se diera cuenta de lo que estaba pasando realmente. Yo para este punto digo, ¿en serio? ¿Cómo no se va a dar cuenta de que su mejor amigo de la infancia con quien creció no era beta sino omega? Pero bueno, cosas del guionazo. Entre tanto, Taeyong quiso ayudar a su amigo, pero este se negó refugiándose en los brazos de Do-Jung, porque ya sabemos, no quería que el otro se diera cuenta de que era omega. Esto le cayó como patada de caballo al sentirse rechazado, pero ahora lo más importante era el bienestar de Jung, así que dejó sus celos de lado permitiendo que Do-Jung se lo llevara a la enfermería. Estando ahí, este le cuenta a la doctora que solía tomar inhibidores,
y que su ciclo de celo era cada 4 meses. La doctora lo regaña por tomar esas cosas cuando se supone que eran solo para momentos especiales. Por eso su celo era tan irregular, cuando lo normal debía ser una vez al mes. Además que se entera que Jung tampoco había estado con ningún alfa antes. Eso también hacía que, al contenerse, la condición de su cuerpo fuera irregular. Así que le aconseja que busque una pareja y tenga delicioso. Al final, le extiende un certificado de ausencia en la universidad y lo inyecta para que sus feromonas y sus celos se regulen. Por eso, debía ir a casa tan pronto como saliera de ahí, y quien se encargaría de llevarlo sería Do-young. Pero de camino, este le pregunta por qué insiste en ocultarle tanto sus sentimientos como su condición de Omega a quien se supone es su mejor amigo. Si bien no llevaban tanto tiempo de conocerse, había muchas cosas que él no entendía. Molesto e irritado, le dice que cierre el hocico y deje de estar de metido. Él, que apenas acababa de aparecer en sus vidas, no sabía nada del por qué le ocultaba las cosas a Tae-young. Por mucho que se esforzó en evitarlo esos 5 años, sus sentimientos no desaparecieron, al contrario, se intensificaron. Es cierto que era un cobarde por eso, pero él no tenía el derecho de opinar. Do-young entendía su dolor. Tenía razón en todo lo que sentía, pero le pide, muy sonrojado, que controle sus feromonas, ya que su esencia de Omega lo estaba invadiendo. Este se disculpa porque no era intencional, sino por la inyección que le dio la doctora. Ya después de todo esto, le dice que no lo siga, ya estaba mejor como para regresar a casa por su cuenta. En el camino, se encargó de fumar varios cigarrillos para ocultar su esencia, pues Tae-young lo estaría esperando fuera de su casa, y así pasó. Al encontrarse con este, muy preocupado le dice que pensó que era una enfermedad grave. Al escuchar y ver lo mucho que se preocupaba por él, hacía que una enorme culpa desgarrara su alma. Al final, fue consciente del daño que le estaba haciendo a su amigo al engañarlo de esa manera, así que no puede más y le termina diciendo directamente: soy Omega. La razón por la que me enfermé no fue por una enfermedad, sino porque era mi ciclo de celo. Además, se disculpa por ocultarse tanto tiempo. Era solo que no se atrevía a decírselo, ya que él siempre recalcaba su desprecio hacia los Omegas. Incluso le recuerda aquella vez cuando dijo que si él fuera Omega dejarían de ser amigos. Era cierto que Jung-woo tenía un punto, pero en verdad Tae-young no estaba molesto porque él fuera Omega, sino porque se lo ocultó. Y lo peor era que un alfa que apenas conocía de hace un mes, refiriéndose a Do-young, sabía la verdad antes que él. Tae-young le pregunta por qué quiso burlarse así de él. ¿O acaso es que estaba usando su trauma y rechazo por los Omegas como excusa para su engaño? ¿Podía siquiera imaginar el infierno que fue para él enfrentarse a su ausencia? Siempre lo iba a buscar a su casa. Trataba de estar en todos los posibles lugares donde Jung podría estar también. Sentía una agonía constante por no saber nada de su amigo. Al escucharlo así, Jung-woo fue consciente que, para él, esos 5 años en los que se distanció del alfa no le resultaron tan malos a comparación de la soledad que sufrió Tae-young, pero el daño ya estaba hecho. Por el momento, el alfa solo necesita tiempo. Al verlo irse, una duda se instaló en su mente y le pregunta si acaso él reaccionaba de esa manera porque tenía sentimientos hacia él, y Tae-young le responde: ¿en serio? ¿Recién te das cuenta? Y se va. No. O sea, ¿cómo le va a decir eso? Literalmente, Do-young, que lo conocía hace nada, el tipo se dio cuenta que era Omega casi que el mismo día en que se lo topó. Y Tae-young todavía lo culpa por no darse cuenta de sus sentimientos. Después de eso, pasaron varios días en los que al pobre le tocó sufrir su celo solo. En todo ese tiempo, el único que le mandaba mensajes era Do-young, pero quien realmente le importaba, Tae-young, jamás lo contactó. Luego de esos días, Jung-woo se siente liberado y fresquecito. Al regresar a la universidad, se pone al día con sus compañeros. Entre la plática, sale el chisme de que Do-young se le confesó y fue rechazado. Y justo este estaba llegando al salón escuchando que hablaban de él. Mientras los otros seguían en lo suyo, Jung-woo le cuenta que por fin le dijo a Tae-young que era Omega, además que también pensaba decirle que le gustaba, por eso le pide que se dé por vencida con él, pues ya tenía a Tae-young en su corazón. Al final del día, mientras descansaba en el salón del club, aún seguía dándole vueltas a lo que había pasado con su amigo, y en cómo terminaron las cosas para ellos. Lo que no se esperaba era que con tan solo pensar en el alfa, lo último de sus celos se manifestara nuevamente. Y con las pocas fuerzas que le quedaban, logró llamar a Do-young y pedirle ayuda para ir al hospital, pero el que llegó antes fue Tae-young, que al verlo así, lo envolvió en sus brazos decidido a llevárselo con él. Para ese punto ya había llegado Do-young, pero este con una mirada amenazante le advierte que no se acerque.
Al estar en casa, el ambiente ya estaba más caliente que teléfono Samsung, pero Taeyong, como buen hombre que es, quería respetar a Jungwoo. Pero cuando estaba a punto de irse, el Omega le pidió que llamara a Do-young para al menos tener a alguien que lo ayudara, lo que obviamente este no iba a permitir. Nadie se le podía acercar a sus chiquistriquis, menos en ese estado. Así que entre besos le recuerda que una vez que empiecen no podrán detenerse. Y bueno, al fin aquí se arma la mera reventadera de Nice. A la mañana siguiente, Jung despierta renovado, pero solo. Taeyong tenía que rendir un examen importante, así que en una notita se disculpa por dejarlo solo y porque le hizo el delicioso. O sea, ya saben, el alfa se sentía culpable porque, según él, Jung había perdido la conciencia por el celo, y él se sentía culpable por aprovecharse cuando no estaba en sus 5 sentidos. En cambio, Jung, lejos de estar molesto o algo parecido, estaba feliz de haber compartido su primera noche con Taeyong. Al día siguiente, en la universidad, se encuentra con Do-young, que también había llegado temprano. Este de inmediato nota que el tipo de ropa que llevaba el Omega, a pesar de estar en verano, era claramente para tapar las marcas del amor de la noche anterior, y se lo hace saber. Jung le dice que es de buena educación fingir que no nota esas cosas, pero Do-young, que andaba un poco intenso ese día, le pregunta si Taeyong lo tenía grande. Jung le dice como, ¿qué es esa pregunta? No puedes andar interrogando a la gente sobre eso, es como si yo te preguntara si la tienes grande. Y Do-young, muy despreocupado, le dice, sí, la tengo grande. Tengo un pene muy grande, Paulina. Verga, pues ¿qué pregunté? Pero cambiando un poquito de tema, se pone en modo serio y le dice que hay un rumor sobre que Taeyong se enredó con un Omega en celo. Y justo en ese momento escuchan a 2 tipos hablar de esto mismo, de cómo ese Omega del rumor era un fácil y todo tipo de porquerías, pero que también se sospechaba que ese Omega era Lee Jung-woo. Estas 2 liendres andaban tan distraídos que no se dieron cuenta que en el salón también estaba Jung, que los había escuchado. Para Jung no era como que estas cosas le importaran tanto, así que solo medio regaña a estos tipos, porque ya saben que en Corea eso de las edades es muy marcado. O sea que si alguien solo es un poquito mayor que tú, ya le debes mucho respeto. Pues Jung era mayor y por eso estos tipos salieron huyendo al verse descubiertos por su superior. Después de hablar un poco más, Do-young le dice que necesita ir a fumar, así que le pide cigarros. Jung le dice que solo tiene los que solía fumar, esos que tenían aquel aroma sutil a feromonas, y le dice que se las regala, pues ahora ya no tiene nada que quiera ocultar. Ay, Do-young, realmente espero que el autor le dé a alguien que lo ame mucho. Pero bueno, el rumor este de aquel Omega que se entregó al alfa más popular de la universidad, o sea Taeyong, llegó a los oídos de sus compañeros del club. Entonces ahí, entre la plática y plática, Jung decide contarles pues que él era el Omega del que todos hablaban y que obvio las cosas no pasaron tan exageradas como decía el chisme. Sus amigos estaban muy sorprendidos, pero también les cuenta que si bien fingió ser beta, no fue por mala intención, sino porque Taeyong odia a los Omegas y él no quería ser odiado por alguien tan importante como Taeyong. Y sí, el alfa no era solo su mejor amigo de toda la vida, sino que también era la persona de la que estaba enamorado. Al reconocer esto en voz alta ante los demás, al mismo tiempo fue consciente que nunca se preocupó por expresarle a Taeyong sus verdaderos sentimientos. Nunca le había dicho directamente cuánto le gustaba, pero ahora sabía lo que tenía que hacer. Debía ser sincero con su amorcito y decirle todo lo que sentía, y al final sus amigos lo entienden y aceptan sin ningún problema. Después de todo, estaban felices de haberse conocido y ser sus amigos. Al salir para encontrarse con Taeyong, se topa con los amigos de este. Ahí, ellos también se dan cuenta que Jung era Omega y no Beta. Y además de hacer un montón de especulaciones sobre él y Taeyong, le cuentan que es la primera vez en sus años de conocerlo que lo ven genuinamente interesado con alguien. O sea, nos dan a entender que el alfa nunca tuvo a nadie más en su corazón que a Jung. Y justo ahí aparece este, que al verlo estaba más determinado a confesarle por completo sus sentimientos. Pero por desgracia las cosas no salieron como esperaba. Cuando quiso decirle sobre lo que sentía, Taeyong lo frena diciéndole que se sentía culpable por haber pasado la noche con él en su celo. Sentía que se había aprovechado de él. Por eso, que Taeyong le dijera que le gustaba, para él era como si solo estuviera diciéndolo por obligación. Así que le dice que no quiere forzarlo a nada, y si era necesario, se daría por vencido con él. Jung quería detenerlo, rogarle que no se fuera, y aclararle todo, pero si hacía eso,
¿Qué pasaría después? Ni siquiera él lo sabía, así que solo se limitó a ver cómo Taeyeon se alejaba. Algunos días después, Jung había ido a la casa de sus padres por algunas cosas, pero como ya era costumbre para él, sus padres habían vuelto a cambiar la contraseña de su casa, y como los papás de Taeyeon eran sus vecinos, justo se topó con la madre del alfa, a la que, por costumbre, llamaba tía. Desde que era pequeño, era bastante común que sus padres lo dejaran afuera y él pasara tiempo en la casa de sus tíos con su amigo. Al entrar a casa, esta le dice que solo había ido por unas cositas y regresaría a su trabajo, pero que él era libre de hacer lo que quisiera en lo que sus padres regresaban. Es así como se dirige a la habitación de Taeyeon. Obviamente, el aroma de este invadía el lugar. Se sentía totalmente envuelto y protegido por esa fragancia que tanto amaba, hasta el punto que no se dio cuenta que se quedó dormido durante varias horas, y cuando despertó, su amigo estaba junto a él, lo que significaba que lo había visto dormir durante todo ese tiempo. Entre que platican de esto, platican de lo otro, Jung-woo vuelve a decirle que él le gusta, y le pregunta que si después de haberse confesado, aún así se daría por vencido con sus sentimientos. Y el necio le vuelve a decir que sí. Es que, miren, en la cabecita de este precioso ser, creía que Jung solo tenía un falso sentimiento hacia él, al sentirse atraído solo por sus feromonas, y pensaba que el supuesto amor que tenía Jung solo era un sentimiento temporal, así que quería mantener las cosas como hasta el momento, o sea, solo una simple amistad y ya. Ante esto, Jung no podía hacer nada, así que solo decide irse, pero también Taeyeon se sentía mal por rechazarlo otra vez. Esa noche, al ir a tomar con sus amigos del club, llega a un punto en donde el licor lo relaja lo suficiente como para contarle a Do-yoon toda la situación sobre lo que estaba pasando con él y Taeyeon. Do-yoon estaba frustrado al escucharlo hablar así. ¿Cómo puede darse por vencido tan fácilmente con el amor que sentía y seguirse aferrando a una amistad que ya no existe? Todo por temor a perder esa relación de años. Después de todo, los amigos no se besaban, no tenían sexo y no se amaban de la manera que lo hacían Jung-woo y Taeyeon. Pero si así estaban las cosas, él aprovecharía el bug. Por eso le dice a Jung que si tan dispuesto está a rendirse con el otro alfa, entonces que le dé una oportunidad a él, que acepte empezar a salir formalmente y que lo deje ir por su corazón. Pero había algo que Jung no entendía. ¿Por qué le gustaba tanto? Desde que se conocieron hace un par de meses, este siempre mostró su interés. ¿Por qué? ¿Por qué era así? Para darle una respuesta, Do-yoon entonces lo invita a salir un rato. Después de todo, ese era un tema que debía ser tratado en privado. Ya a solos, ahí le confiesa que, a diferencia de lo que Jung creía, ya se habían conocido, desde mucho antes, pero igual no le extraña que el Omega no lo recordara. Esto pasó cuando él estaba rindiendo los exámenes de admisión. Do-yoon estaba en una parada de autobús esperando a un amigo que estaba retrasado en su encuentro. Ahí aparecieron unos tipos que estaban fumando muy cerca de él y le era molesto. Entonces Jung apareció y había notado que el humo del cigarro le estaba molestando, logrando que los otros tipos se fueran y lo dejaran tranquilo. En otra ocasión, Jung le ofreció una bebida amablemente y desde entonces mi bebé Do-yoon quedó flechado. Por eso, cuando lo volvió a ver en esa fiesta de bienvenida a principios del ciclo académico, actuaba como si ya lo conociera, porque sí, al menos él no lo había olvidado. Jung se disculpa sinceramente por no recordarlo, pero en ese momento le agarró el mareo. Al estar así, junto a Do-yoon, y ver lo nervioso que estaba, aún seguía sin comprender por qué él le gustaba tanto a ese chico. Este le cuenta que si bien al principio solo fue curiosidad lo que sintió por él, ni siquiera tenía planeado que el Omega se metiera tanto en su corazón. Por eso, por favor, le pide que solo le dé una oportunidad, solo un mes para conquistarlo. Y estaba a punto de probar sus labios, pero al final la decisión la tenía Jung. Así que, alejándolo, le dice que no puede solo olvidarse de Taeyeon. Con todo esto, ahora Jung estaba más seguro de su amor por él. Do-yoon sabía que algo como eso iba a pasar, pero aún así quiso arriesgarse. Sabía desde el principio que nunca tuvo oportunidad. Igual le aclara que no necesita disculparse, ni mucho menos sentirse culpable. Él estaba bien. Realmente espero que el autor le dé a alguien precioso a Do-yoon. Él es tan lindo. Si eso no pasa, no sé. Creo que me voy a quedar pelona. En fin, después de todo, Do-yoon le aconseja que deje de presuponer que Taeyeon lo rechazará solo por ser Omega, y que también deje de pensar que siguen siendo solo amigos, y le vuelve a recalcar que los amigos no tienen delicioso. Al escuchar sus palabras, ahora Jung sabía qué hacer. Por esto mismo, llama a Taeyeon diciéndole que lo extraña mucho y quiere verlo. Al escucharlo así, el alfa no duda en ir a buscarlo,
y cuando al fin lo encontró, este quiso llevarlo a casa, pero Jung tenía otra cosa en mente. En un repentino movimiento, lo atrae a sus labios y le da un hermoso beso que sorprende un poco al alfa, pero no lo suficiente como para corresponderle y decirle que si sigue haciendo eso realmente se hará ilusiones. Jung le responde que puede hacerse tantas ilusiones como quiera y nuevamente enfatiza lo mucho que le gusta. También lo aterrado que estaba al pensar que sería rechazado por ser Omega. Pero ¿cómo podría decir eso? Taeyeon sería incapaz de odiarlo, pues lo mismo pasaba con él. No odiaba sus feromonas de alfa, amaba todo de él. Y si ahora todo estaba claro, ya no había impedimento para que ambos se amaran libremente. Y al aceptar y asimilar sus sentimientos, por fin podrían empezar una nueva etapa. Estando en casa, Taeyeon le confiesa que aún no puede creer cómo se dieron las cosas, que él fuera alfa y Jung omega y que ambos se gustaran, eran como piezas que encajaban perfectamente. En ese momento sale otra vez la pregunta, ¿por qué te gusto? Jung le dice que fue poco después de que él se manifestara como Omega, que se dio cuenta que sus sentimientos por él eran más que una amistad. En cambio, Taeyeon ni siquiera puede recordarlo, solo sabe que antes de darse cuenta ya estaba completamente perdido por él, así que supone que lo amó desde siempre. Estando tan juntitos, el alfa ya estaba entrando en modo caliente, pero quería contenerse para no hacer llorar a Jung. Este le dice que si lloró cuando estuvieron juntos fue porque estaba feliz. Además, que ahora podía hacer lo que quisiera con él, tomarlo rudamente, hacerlo llorar, lastimarlo, podía hacer todo eso y más, pero sabía que él no era ese tipo de hombre, así que eso era otra de las cosas que tanto amaba. Toda esa cercanía y mezcla de feromonas estaban haciendo que otras cositas se levantaran, pero cuando quiso ir al baño para resolver su problemoski, Taeyeon le dice, ¿a dónde vas, chiquistriquis? Si aquí tienes a tu macho que te puede ayudar. Y pues sí que pasan cosas hermosas, maravillosas, preciosas y deliciosas, y ya saben que no puedo poner aquí, pero que siempre les dejo los capítulos mágicos al final. Y ya después de tanto traca-traca y demás momentos románticos, ambos, viéndose a los ojos, por fin se dicen directamente lo mucho que se aman, para terminar envueltos en un bello abrazo. Y después de eso, lo hacen en el baño otra vez. Por la noche, cuando están acurrucaditos, Jung, al ver el hermoso rostro de su pareja, le entra la duda de saber si realmente Taeyeon estaba dispuesto a olvidarse de él como lo había dicho. Este le confiesa que en realidad no, solo iba a fingir que lo hacía. Él sabía mejor que nadie que era casi imposible dejar de amarlo. Al darse cuenta del bello momento en el que están, Jung se disculpa por no haberle dicho antes la verdad, pero el alfa lo consuela diciéndole que, de habérselo dicho en ese momento, quizás las cosas no hubieran resultado como ahora. Como que le da a entender que si se lo hubiera confesado antes que era Omega, tal vez ahí sí hubiese